Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. Es un texto bastante familiar, un texto que hoy en día ah, tratamos bastante para esta temporada, porque sé que en todo cristiano hay una incertidumbre acerca de si celebrar o no la Navidad. Es una discusión que no se tiene en este tiempo, es una discusión que se ha dado por siglos acerca de cómo debemos asumir como creyentes esta época, y realmente hay bastante material y ustedes lo pueden revisar en internet, en comentarios, ver cómo muchos de los padres de la iglesia, siguiendo a los reformadores, prereformadores, posreformadores y hasta el día de hoy, como hay bastante ánimo en medio de la iglesia de Cristo para siquiera celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Quizá la polémica gira más en torno al cuándo, lo cual no hay certeza, no hay concesión. Hay quienes dicen que sí es el 25 de diciembre, otros que el 6 de enero, otros los ponen para el 25 de marzo, otros para abril, y así se proponen muchas fechas a la luz de varios estudios cronológicos, pero no hay certeza de cuándo nació nuestro Señor. ¿Qué es lo importante? Que nació, ¿cierto? Nació. Y claro, para nosotros humanamente, no parece tan significativo, porque a nosotros sí nos importa el día de nuestro cumpleaños, ¿cierto, niños? De hecho, los niños un mes antes están diciendo, cumplo en un mes. ¿Sí? Y por ahí yo me acuerdo a mi hija diciéndole a varios, cumplo en un mes, ¿qué me van a dar? ¿Sí? Y algo también que en lo que debemos reflexionar es que hay un contexto contemporáneo acerca de la Navidad que hasta cierto punto preocupa, porque la pregunta que nos tenemos que hacer en esta época es: ¿qué es lo que realmente produce verdadera alegría en este tiempo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos produce alegría? ¿Será que estamos ansiosos por saber qué vamos a recibir? Sobre todo ustedes, niños, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a experimentar en esta época con nuestros familiares, amigos, conocidos? Porque el contexto contemporáneo de Navidad se aleja bastante de lo que sucedió realmente hace 2000 años. De hecho, me encanta esa canción de Santiago Benavides, creo que la han escuchado, ¿cierto? Que dice: a mí me cae bien Papá Noel, pero nos está alejando de la historia de Belén. Interesante, ¿sí? Muy interesante, y pueden escucharla. Y algo que puede complicar nuestro entendimiento de la Navidad es que las escrituras no nos dan explícitamente vía libre para celebrar la Navidad, pero sí muestra con toda claridad la actitud que el cristiano debe tener si la va a celebrar. Y si no la va a celebrar, también debe tener la misma actitud ante la verdad revelada en la palabra de Dios. Y esa actitud y respuesta no es de temor e inseguridad, sino de gozo y certeza, porque lo que sucedió es maravilloso. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. Y esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David,
para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. El Señor bendiga su palabra. Este es el mensaje que quiero que veamos y nos llevemos del texto. Y es que no hay cabida para el temor, sino para el gozo ante el nacimiento del Señor. Ese es el mensaje. No hay cabida para el temor, sino para el gozo ante el nacimiento del Salvador. Ninguna obra, ninguna otra cosa, ninguna actitud puede opacar el gran gozo que trae el saber que Dios está cumpliendo sus promesas. ¿Cuál promesa? ¿O cuál de las promesas? El enviar a su Hijo para cumplir su propósito redentor. Así que, hermanos, no hay cabida para el temor, sino para el gozo ante el nacimiento del Salvador. Y hay dos razones que da el texto, dos razones principales. Uno, porque para Dios hay más gloria. Hay más gloria, no cuando tememos, sino cuando nos gozamos. Y la segunda razón es porque para su pueblo hay paz. Para su pueblo hay paz, verdadera paz. Y esas son las razones que proporciona el texto para que todo creyente rebose de gozo. Y luego de ver esas dos razones, vamos a ver unas implicaciones prácticas al respecto. Entonces veamos esa segunda razón. No hay cabida para el temor, sino para el gozo ante el nacimiento del Salvador, porque para Dios hay más gloria. Si nos enfocamos en los primeros 7 versículos, y de hecho todo el texto tiene un carácter narrativo, pero los primeros 7 versículos, Lucas, como un buen médico, historiador, investigador, nos contextualiza. Está poniendo la realidad del nacimiento de Jesucristo en la historia humana, bajo un emperador, bajo un gobernante, y nos lleva a ver y analizar un evento bastante particular, y es un censo. ¿Para qué el censo?
Bueno, hay muchos comentarios al respecto, pero se cree que ese censo fue propuesto por Augusto para cobrar más impuestos. Por eso quería a cada persona que nació en su lugar de origen en ese lugar y allí poder evaluar y ver cómo cobrar mejor los impuestos y más los impuestos. ¿Sí? Que cómo funciona eso, no tengo ni idea. Pero así sucedió. Y con eso, pues resultó que José y María terminaron ¿en dónde? En Belén, ¿cierto? En Belén, porque eran de la familia de David. ¿Y qué pasó en Belén? Bueno, en Belén pasó lo que tenía que pasar. María cumplió sus días, da a luz a su hijo primogénito y lo acuesta en un hotel 5 estrellas, la mejor cama, ¿ah? Con la mejor atención. Y esto es bastante interesante que nos lo relate Lucas, porque miren el contraste con la Navidad que tenemos hoy. La Navidad para nosotros hoy es de bastantes comodidades, de bastantes quizá lujos, ¿cierto? Pero lo que experimentó nuestro Señor al venir al mundo no fue para nada fácil. No había hotel para el Señor. No había un lugar de descanso siquiera. No había donde recibir a esta familia, sino que tocó alojarse en ¿dónde? Un establo. Allí en medio de la paja, poder descansar y dar a luz en esas circunstancias. No sé si aquí de las damas presentes que son madres ha dado a luz en esas circunstancias, ¿cierto? Bueno, puede que alguna que otra haya dado su hijo en casa, ¿cierto? Pero si somos sinceros, aquí la mayoría estuvo en un hospital, con una atención, con un lugar, ¿cierto? Donde se dispone para esto. Pero María no tuvo ese privilegio. No tuvo ese privilegio. Desde antes del nacimiento del Señor, la gloria de Dios es manifestada cuando el gobierno de turno es dirigido por Dios mismo para cumplir su palabra. No en vano estaba ese emperador, no en vano estaba ese gobernante, no en vano se propuso ese censo para que se cumpliera la palabra de Dios. Las fuerzas cósmicas y terrestres son dominadas por Dios para que Él haga su voluntad. Y es a unos pastores que se les revela esa gloria. Versículo 8. En la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Es la reacción natural ante esa manifestación, temor. Pero el mismo ángel les pide tener una reacción contraria, completamente contraria. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, ¿qué? No teman, no teman. ¿Pero por qué? ¿Porque me les manifesté? No, no teman porque razón mejor, les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Algo ha pasado para que la actitud de estos pastores no sea de temor, sino sea de gran gozo. ¿Qué pasó? Versículo 11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Mesías, el Rey. Y esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Qué paradoja, ¿no? El Salvador del mundo, el Rey de Reyes, lo hallarán en un pesebre.
Y paralelamente, el nacimiento de Jesús movió al cielo a darle gloria a Dios. Versículo 13. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Y vamos a tener que retomar porque esta manifestación da gloria a Dios. ¿Por qué? Bueno, miremos lo que sucede en los versículos 10 al 11. Tenemos que tener muy presente esa idea que nos presenta Lucas allí, que es revelado por el ángel a los pastores. No teman, porque les traigo buenas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cualquiera que lea esto no puede siquiera reaccionar como: sí. Hagamos el esfuerzo siquiera de evaluar estos calificativos. Les ha nacido el Salvador. ¿El Salvador de qué? ¿El Salvador de quién? ¿Por qué un Salvador? Pero lo más interesante es cuando el ángel dice que es Cristo el Señor. Recuerden que en la concepción y en el sentir judío estaba la sentida espera de la promesa del Mesías, es decir, del Mesías, del ungido, del rey, que en griego es Christos, del rey que restauraría todas las cosas, que limpiaría a su pueblo de sus pecados, que transformaría los corazones de carne en corazones de piedra. ¿No es así? Espero que estén atentos. En corazones de carne, ¿cierto? No al revés. ¿Cómo reaccionan ustedes, hermanos, ante eso? ¿Cómo reaccionan? Porque estamos ante la encarnación de Dios. Ahora, los pastores comprueban lo sucedido. El ángel les da esas nuevas noticias y entonces los ángeles van a comprobarlo. Los pastores mejor. Versículo 15, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. ¿Y qué se encuentran? Versículo 16, fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. El evangelio se está materializando. Y esto trae más y más gloria a Dios. No es algo circunstancial, que aún el cielo mismo rinda culto a Dios por él estar en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz para los hombres en quienes Él se complace. De hecho, la reacción de los pastores es activa al respecto. ¿Cuál es la reacción de los pastores? Versículo 20, y los pastores se volvieron glorificando
y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Definitivamente no hay cabida para el temor, sino para el gozo ante el nacimiento del Salvador, porque para Dios hay más gloria. Hay más gloria. El nacimiento de Jesús es un acontecimiento único en el cielo y en la tierra. Es un suceso único en el tiempo y en el espacio. El evangelio se está llevando a cabo. Dios ha venido, el Señor ha nacido. Todo está dado para gozarnos, hermanos. Todo está dado para gozarnos. Pero hay una segunda razón, y es porque para su pueblo hay paz. Para su pueblo hay paz. ¿Qué significa eso? Bueno, la declaración de los ángeles es completa. Versículo 14. Gloria a Dios en las alturas. Entonces, cada vez que escuchen, ¿cierto? Por ahí se escucha mucho ese himno, ¿no? Gloria en el Chelsea's Deo. ¿Sí han escuchado eso en los conciertos, en los villancicos? ¿Sí? Si no lo han escuchado, hay que cambiar de música, hermanos, en este tiempo. Sí, yo sé que ustedes son los más doctrinales, ¿cierto? Pero Pastor López no les conviene. Sí, no. Hay canciones mejores, mucho mejores. Pero la declaración de los ángeles es completa. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. No solo hay un reconocimiento de la gloria de Dios por enviar a Cristo, sino también hay una afirmación del alcance de que Jesús esté entre nosotros. Y ese alcance implica paz, paz. Pero, ¿están conmigo? Esa paz no es para todo el mundo, no es para todo el mundo, sino para quienes son de su agrado. Para en quienes Él se complace. ¿Y cómo es eso posible? ¿Cómo es que es posible llegar a ser complacencia de Dios? Bueno, en parte vimos eso en la escuela dominical, porque nosotros somos salvos por gracia y no hay mérito en nosotros, como para que Dios se agrade en nosotros. Pero sí leímos un texto y quiero que todos vayan a sus Biblias allá en Romanos capítulo 5. Y voy a apelar al apóstol Pablo para responder esa pregunta. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible ser del agrado de Dios? Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11, nos responde con toda claridad esa pregunta. Versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, es decir, declarados justos delante de Dios, tenemos ¿qué? Paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los
impíos. Porque difícilmente, y como que Pablo se esfuerza en ilustrar esto, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Las huestes angelicales, allí en Lucas 2, prorrumpen con gloria para Dios y bienestar para quién, para su pueblo, para su pueblo, porque Dios ha descendido al mundo. Ahora, preguntémonos todos aquí, ¿qué tanto nosotros anhelamos paz? ¿Qué tanto anhelamos nosotros paz? Ustedes no se imaginan el cúmulo de procesos de paz que hemos tenido como país con los grupos al margen de la ley. Y ahorita estamos en otro. De alguna manera queremos la tan afamada paz total. Hay algo muy dentro de nosotros que desea y anhela que todo sea restaurado, de que no hayan más conflictos, no haya más pecado, no haya más dolor, no haya más muerte. Pero llevamos siglos y hasta milenios intentando buscar la paz entre nosotros y todavía no nos convencemos de que no podemos. Y la mayor necesidad de nosotros como seres humanos es ver restaurada nuestra relación con nuestro Creador. Y solo Dios concede esa restauración. Solo Dios nos puede hacer sus amigos y aún mejor, sus hijos. Creo que ustedes conocen un poco el contexto de la palabra shalom, que de hecho los judíos lo utilizan bastante, como un saludo y como una despedida, shalom, que traducido es paz, pero que cuando lo comunican están queriendo un deseo y una sensación de bienestar para aquella persona con la que se comunican. Y solo Jesucristo concede esa paz para quienes confían en Él. Si no fuese por Cristo, no habría reconciliación, no habría salvación, no habría paz verdadera. Y entonces, hermanos, ¿cómo no estar gozosos de que ha venido el Salvador a traernos verdadera paz? ¿Cómo es posible, niños, que nos amarguemos porque no tenemos regalos o porque no tenemos cómo dar regalos? O dar una estupenda cena o visitar a familiares y amigos sin se nos ha dado la mayor gracia que Cristo ha venido a concedernos el mayor de los dones, y es el perdón de los pecados, la libertad de la muerte y la vida eterna.
¿Mm? No hay cabida para el temor, sino para el gozo ante el nacimiento del Salvador. En el creyente no hay otra actitud más que la de estar lleno de alegría, porque Dios lo ha dado todo por nosotros, por nuestro rescate, por nuestra adopción. No hay lugar en el cristiano para actitudes de zozobra o incertidumbre en esta época de Navidad y en ninguna época, de hecho, porque el Mesías prometido ha venido. El Jesús histórico es una realidad. Su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección, nadie las ha podido negar. Y como siempre he dicho, los críticos que se han esforzado en negar la resurrección de Jesús, les ha ido mal. O como diría la canción, les fue bien, porque se convencieron de que ese Jesús histórico murió y realmente venció la muerte. Él ha venido intencionalmente a salvarnos. Y la reacción segura cuando tenemos la convicción de que esto es así es adoración, alabanza a Dios que tuvo la iniciativa de perdonarnos cuando nosotros éramos los ofensores. Miren el versículo 19 en Lucas 2. Y no sé, pero hay una actitud que me inquieta y es la de María. Dice Lucas 2:19, luego de oír lo que los pastores decían de su hijo, María atesoraba estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y ella está constantemente reflexionando en lo que se dice de su hijo. Constantemente. De hecho, más adelante en el versículo 51, dice, descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, hablando de Jesús. Y su madre, ¿qué? Atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y por supuesto, digerir, comprender lo que Jesucristo es y hace en su misión redentora es complicado. Si venimos a tener un hijo y alguien me dice, no, es que ese es el Salvador del mundo. Wow, ¿cómo así? Pero de alguna manera nuestra naturaleza pecaminosa se resiste a la obra de Cristo. Porque muchos de nosotros nos podemos quedar en la meditación. Nos podemos quedar en la contemplación. Y no es malo eso, es bueno. Pero si comprendemos quién es Jesús, si la creemos, la actitud final va a ser gozo. La actitud final va a ser gozo. Cuando uno no dimensiona la obra de Cristo, cuando uno no entiende quién es Jesús, quién ha venido, nuestros afectos y actitudes todavía están atados a nuestro estado caído. Pero cuando entendemos lo que Cristo ha venido a hacer y nos convencemos de su trascendencia, la alegría va a gobernar nuestra existencia. El regocijo se expresará con constancia. Y lo veíamos en Romanos 5. Yo ya soy declarado justo por aquel que vino, siendo Dios vino. Yo porque tengo que estar amargado, ahora en las tribulaciones, porque mi esperanza es segura. Y esa es la reacción de los pastores.
no de María. María se queda meditando, está bien. Pero a la final quienes comprendieron y creyeron se regocijaron. Y esos fueron los pastores. Y por eso dice el versículo 20, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal cual como les había dicho. Hermanos, definitivamente no hay cabida para el temor, sino para el gozo ante el nacimiento del Salvador. Y las razones son claras. Porque para Dios hay más gloria y porque para su pueblo hay paz. ¿Están gozosos? Depende de la comprensión que tú tengas de esto. ¿Sí? Depende de la comprensión. Dice un famoso pastor, de hecho lo cité en el sermón pasado, que la Navidad, y mucha atención a esto, la Navidad es el único día festivo cristiano, no sé si, mucha atención, la Navidad es el único día festivo cristiano que también se celebra secularmente. ¿Sí se entiende? Lo voy a repetir. La Navidad es el único día festivo cristiano que también se celebra secularmente. Eso lo dice Timothy Keller en un libro que se llama La Navidad Oculta. Muy recomendado. Y pensando en el mensaje del texto, podemos ver unas implicaciones prácticas. Porque las noticias acerca del nacimiento del Salvador son recibidas de forma muy diferente por parte de los que son del pueblo de Dios y de parte de los que no son el pueblo de Dios. Entonces, para hoy, para muchos es Navidad. Pero esas noticias acerca del Salvador que ha nacido es recibida, tratada, comprendida, practicada muy distinto por parte del pueblo de Dios y por aquellos que no. Aquellos que no hacen parte del pueblo de Dios van a persistir en celebrar vanamente esta fecha. Y mucha atención. Aquellos que no hacen parte del pueblo de Dios van a persistir en celebrar vanamente esta fecha, haciendo, ojo, énfasis en los regalos, la comida y las reuniones familiares. ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Pero los que no son del pueblo de Dios van a hacer énfasis en eso. Para el mundo, la Navidad es una oportunidad para que el ser humano se pueda congraciar aún más con el materialismo, buscando más satisfacción en él. Por eso es que surgen esas famosas canciones en donde para algunos la Navidad es alegría y para otros es tristeza. Alegría porque hay regalos, ¿cierto? Comida, celebración, platica, ¿cierto? El aguinaldo navideño. Pero para los que no tienen nada de eso, ni un chicharrón, una triste Navidad, ¿cierto? Navidad de los pobres, dice Satanás. No la voy a cantar. Mamá, ¿dónde están los juguetes? El villancico más bíblico que hay. Gracias, Martica. Sentido figurado. Y por eso es que muchos se alegran con la Navidad porque pueden dar y recibir regalos. Pero también muchos la odian porque no pueden dar ni recibir nada. La actitud del pueblo de Dios
de los que somos el pueblo de Dios es y debe ser distinta. Los cristianos no dependen del materialismo circundante, no dependen de una fecha para dar o recibir, no dependen de una temporada para congraciarse con regalos, comida o reuniones. Los cristianos dependen de Dios y de Él proviene la mejor de las noticias, que su Salvador ha venido a rescatarlos, que la muerte ya no tendrá potestad sobre quienes siguen a su Señor, que el Padre los ama con perdón eterno por la humillación de su Hijo, porque se ha hecho hombre y como hombre murió por ellos. Pero también resucitó para que ellos experimenten lo mismo y puedan encontrar verdadera satisfacción en aquel que restaura todas las cosas. ¿Cómo no gozarnos porque el Salvador ha nacido? Esperen que lo dije mal, perdón. ¿Cómo no gozarnos de que el Salvador ha nacido? Los signos de admiración son importantes. Sí. Hermanos, cada uno de ustedes estará involucrado en distintas actividades de Navidad. Y si ustedes son hijos de Dios, les ruego, por sobre todas las cosas, que sigan el legado de los pastores de Belén, quienes se gozaron y alabaron a Dios por lo que estaba sucediendo. El mundo no es consciente de lo que se está haciendo, pero ustedes sí son conscientes del origen de esta gran fiesta. Hermanos, por favor, muestren el gozo de su salvación. De hecho, sé que los van a estar invitando a novenas. Y bíblicamente, el Señor les dará la sabiduría de cómo participar. Y parte de eso es que ustedes, ya sea en público, ante sus familiares o amigos, o en privado con alguien, ustedes muestren el gozo de su salvación. Que ustedes muestren que la venida del Señor es lo más glorioso que ha habido. Aunque esperamos su venida. Hermanos, muestren la alegría, la realidad de su redención. Y no se trata de tener que poner cara de ponqué todo el tiempo. Hay unos que no podemos, ¿sí? Hay unos que se les facilita más. Pero se trata de mostrar un gozo sentido y profundo, porque a ustedes se les ha revelado lo mejor, se nos ha revelado lo mejor, la gracia inmerecida. Y como lo veíamos en escuela dominical, de ser salvos de la ira de Dios por la obra innegable de Jesús. Si estamos en medio de una reunión, hablemos de esto, por favor. Hablemoslo. Se trata de predicar la mejor noticia que este mundo puede recibir. Se trata de reaccionar lógicamente ante esta noticia. Hagan el ejercicio y pongan cuidado cómo salen las personas después de una novena. Si no hay comida, no salen alegres. ¿Sí? Todos salen como... Si yo sé que mi Salvador ha venido, deberíamos rebosar de gozo, así como reaccionaron los pastores cuando oyeron y vieron al Rey. Ahora, quiero terminar con esto. Si tú no eres cristiano, tú puedes celebrar la Navidad como quieras. Celebra la Navidad como quieras. Pero ten presente que lo que pretende celebrar tiene sus orígenes en la Biblia. Y sin que te des cuenta, tú que no eres cristiano,
Hay una fiesta que está celebrando y que celebra tanto la salvación de los hombres como su condenación. Salvación para los que creen en Cristo, pero condenación en el infierno para quienes rechazan a quien dejó su trono de gloria para rescatarnos. Así que no hay cabida para el temor, sino para el gozo ante el nacimiento del Salvador.